La crisis climática, el modelo económico y la mala gestión del agua en España provocan que el 74% del país esté en riesgo de desertificación. La desertificación es un problema causado por múltiples causas, por una combinación de factores naturales como la sequía y la erosión, junto con actividades humanas no sostenibles como la sobreexplotación de recursos naturales y la deforestación. Detrás de este problema, para muchos expertos, está un modelo agrícola basado en la agricultura intensiva, que por sobreexplotación de las tierras deteriora la calidad del suelo y en muchas zonas de la península ibérica destruye los ingredientes necesarios para su fertilidad. Hoy hablamos sobre esta problemática y sus posibles soluciones con Pedro Arrojo Agudo, que es el relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Mi nombre es Pedro Arrojo Agudo, soy profesor emérito de Análisis Económico en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza y desde hace casi 3 años recibí el honor de ser nombrado por Naciones Unidas Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento. Bueno, sin duda el regadío en un país soleado, como son los territorios mediterráneos que dominan en buena parte del Estado español, bueno, pues sin duda multiplican la productividad de la tierra y por tanto es un tipo de actividad, un tipo de enfoque agrario en principio interesante. Eso no lo niega nadie, viene de muy atrás, ¿no? Las culturas mediterráneas han desarrollado justamente ya tiempos anteriores a los romanos, Mesopotamia incluso. Luego los árabes, la cultura árabe desarrolló, el drenaje árabe fue un desarrollo tecnológico impresionante para la agricultura en el mundo. Luego, por tanto, partiendo de ese hecho, que sin duda es el reconocimiento de lo importante que es el regadío en muchos países del mundo y en particular en España, pues hay que decir que como todo tiene una medida. Crecer es bueno, pero crecer demasiado es una desgracia. Todo tiene un límite y una medida, ¿no? En este caso, el regadío, justamente en los lugares donde es más rentable, que suele coincidir con zonas esteparias o semiesteparias, que con sol y agua, artificialmente el agua por el regadío, pues generan una productividad agraria enorme. Entonces eso llevado a las tecnologías actuales y a las capacidades actuales de bombeo, a las capacidades de mover el agua de un lado para otro, pues ha llevado a un crecimiento del negocio agrario que desborda de facto la sostenibilidad de muchos ecosistemas. Y a partir de ahí empezamos a tener más problemas que virtudes y resultados positivos, ¿no? El regadío en España, y en particular en las zonas del sudeste de España, prácticamente en toda el área mediterránea, ha ido más allá de lo que puede sostener el orden natural en el que basamos nuestra vida, en última instancia, no solo nuestra economía, ¿no? Y en muchos casos incluso desbordando la legalidad. En España se estima en más de 1 millón los pozos ilegales. Imagínate, dijera, hay más de 1 millón de asaltos cada año a los bancos, permitidos. No sería aceptable, ¿no? Porque claro, eso no es que sea simplemente que se toma agua, es que entonces no hay agua para lo fundamental. Es que entonces tiene agua el que tiene el dinero de hacer el pozo más profundo, pero el que tenía el dinero justito para llegar al pozo a una profundidad determinada, ya no hay agua a esa profundidad porque se está sobreexplotando y la capa acuífera va bajando, va encareciéndose. Eso no es aceptable, eso ya no es progreso, eso ya es destruir, marginar a los más débiles y quebrar el futuro de una sociedad completa, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente se está produciendo en gran medida con los agronegocios de exportación en grandes explotaciones, igual que pasa con la ganadería intensiva de macrogranjas. No son verdaderos factores de desarrollo económico en el sentido de progreso social y de progreso económico de un conjunto de un país, porque hace producción de carne o de vegetales o de productos agrarios, pero a base, por ejemplo, de contaminar las aguas.
en donde resulta que entonces nos quedamos que el agua que tenemos en situaciones de sequía acaba siendo agua contaminada, con lo cual la quiebra que se produce a nivel social y económico es mayor que el beneficio que producen esas actividades. Luego, si queremos pensar en un futuro viable para el conjunto de nuestras sociedades, necesitamos el paradigma de sostenibilidad. No vale todo. Crecer por encima de todo no es una buena idea, no es una buena perspectiva. Y eso es lo que hemos tenido en la manga del Mar Menor, pero tenemos también ahora, por ejemplo, en el altiplano de Granada, tenemos en Doñana, es decir, la avaricia rompe el saco. Y es lo que estamos sufriendo, o bien por sobreexplotación cuantitativa, y encontrarnos entonces que no tenemos agua para lo elemental, o que cuando llega la sequía no tenemos reservas de agua y se quiebra la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? O por temas de calidad. Llega un momento en que los nitratos empleados para la producción intensiva, los agrotóxicos para combatir las plagas, acaban contaminando el agua que tenemos. Y entonces pasamos a tener problemas de acceso a lo básico, al agua potable, a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? O a ecosistemas emblemáticos que generan incluso una industria turística como es el Mar Menor. Y de repente el Mar Menor, de ser una zona atractiva, interesante para ir allí de vacaciones, se transforma en territorio maldito. Y se quiebra la economía de un territorio. En nombre de la economía, para algunos, se quiebra la economía y el bienestar de la mayoría. A ver, el hecho de que los regantes, los agricultores pidan más agua, y bueno, pues es un enfoque cultural que ha estado vigente también, no solo entre agricultores, en el conjunto de la sociedad a lo largo de todo el siglo XX. Entonces era pedir más agua que el Estado la pone. ¿Cuánto cueste? ¿Qué impacte? No importa, tú pide y se te dará. Bueno, eso ya no vale en estos momentos y cada vez vamos teniendo poco a poco más conciencia de que es así, pero yo veo lógico que un agricultor que necesita el agua como una herramienta de trabajo se ponga de acuerdo con otros muchos para pedir más agua. Pero yo pongo siempre un ejemplo. Imaginemos que tenemos el sector del taxi en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, y que las condiciones del sector de taxi empezaran a empeorar, que están los Cabify, más competencia, los Uber, la gasolina sube, y entonces hubiera una situación en donde no se puede vivir casi, ¿no? Con lo que ya hay no se puede vivir. Entonces llegara el alcalde y dijera, no os preocupéis, o la alcaldesa, no os preocupéis que ya lo arreglo. Voy a dar un 40% más de licencias de taxi. Sería la quiebra definitiva del taxi. Si aumentamos aún el número de taxis que existen, no es que no puedan vivir los que van a entrar de taxistas, es que no van a poder vivir los que ya vivían de taxistas. Sería absurdo ver que hubiera demanda de más taxis donde ya los que hay no pueden vivir apenas. Entonces es lo que yo creo que, entre otras cosas, en el mundo agrario es preciso distinguir de qué regantes hablamos. De los sectores financieros que están haciendo grandes explotaciones agrarias de agroexportación, que ni viven en Murcia, ni viven muchas veces en el territorio, desde luego. Son grandes empresas que puede ser legítimo hacer agronegocio de exportación, pero que no están articulando tejido rural, que no son propiamente trabajadores del campo, ¿no? Eso es diferente de la explotación familiar agraria. Sin embargo, muchas veces, que todavía por falta quizá de comprensión bien del problema, los vemos que un poco el pequeño agricultor se pone junto al gran poder agrario para ir todos juntos, cuando no se dan cuenta a lo mejor que yendo todos juntos lo que priman son los intereses de los grandes. En síntesis, yo soy partidario de proteger el regadío tradicional, de proteger a agua suficiente para ellos, a costes razonables, aunque su gran problema no suele ser muchas veces el agua, sino el precio de los productos agrarios, pero protegerlo en todos los sentidos. Ahora, yo no estoy por el crecimiento a cualquier coste, incluido la destrucción de acuíferos, la contaminación, etcétera, el crecimiento del agronegocio de exportación de grandes empresas. Lo siento, no tengo nada contra las grandes empresas, pero creo que por delante está la salud, está la disponibilidad de agua para cuestiones básicas, etcétera, etcétera. Luego yo distinguiría, ¿no? Un crecimiento desmedido del regadío suele venir de la mano de grandes
agronegocios, de exportación, etcétera, etcétera. Eso hay que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno siempre que estén en riesgo la sostenibilidad de un acuífero, la sostenibilidad de un sistema de provisión de agua, ¿no? Que es lo que pasa en Doñana, que es lo que pasa en el altiplano granadino, en donde se van desarrollando cada vez empresas agrarias de gran envergadura, en donde el que trabaja no es el agricultor, son jornaleros, inmigrantes que por 4 duros los pones a trabajar en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Y propiamente son empresas bien adineradas las que están poniendo en riesgo la sostenibilidad del agua que necesitamos todos y todas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que distinguiendo eso, pues sí, hay que reducir la ambición de los más poderosos, lo siento mucho, porque no pueden, en nombre de su codicia, no puede ponerse en riesgo la salud, la seguridad y el futuro de toda la sociedad. Y por último, la idea de que haciendo más presas o más trasvases vamos a tener un mejor tratamiento, una mayor disponibilidad de agua en las siguientes sequías es mentira, simplemente es falso, no es verdad. Reflexionemos simplemente. España es el país del mundo con más infraestructura hidráulica por habitante kilómetro cuadrado. Bien, para lo bueno y para lo malo, vamos a decir sobre todo para lo bueno, ok, ¿no? ¿Nos faltan presas en ciclos de sequía? Hoy estamos en un ciclo de sequía, ¿nos faltan presas? No, tenemos muchas vacías. Si hacemos más presas en una perspectiva en donde se nos anuncia que vamos a tener entre un 20 y un 40% menos de agua en los ríos, si hacemos más presas y destinemos el dinero público que tenemos a hacer más presas, ¿qué tendremos en la siguiente sequía? Más presas vacías. Esto es, hacer más presas es como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que necesita es dinero. No necesitamos propiamente, ese es un enfoque erróneo, es un enfoque que beneficia a la empresa constructora de presas, a la hidroeléctrica que probablemente va a poner una turbina que es muy rentable, pero al conjunto de la sociedad no es el camino. Trasvases. Los trasvases se ha demostrado y se sabía ya detrás, que los trasvases sirven en tiempos de normalidad. Cuando viene una sequía, no son sequías locales. No es una sequía en el Segura. Cuando el Segura entra en estrés hídrico el Júcar, entra en estrés hídrico la cabecera del Tajo, entra en estrés hídrico el Ebro y las cuencas internas de Cataluña. Son sequías regionales. Y por tanto, cuando hay sequía, las cuencas que ceden agua a través del trasvase colapsan también. Y los trasvases colapsan. La última sequía anterior a esta, estábamos en periodo de gobierno del PP, da igual quien gobierne. El trasvase del Tajo colapsó. No era un problema ideológico, no era un problema de que mandara el PP o mandara el PSOE. No podía trasvasarse porque no había agua en la cabecera del Tajo. Luego, los trasvases no sirven para prevenir las futuras sequías del cambio climático. Bueno, aclarado eso, pues yo creo que hay que deshacer esa demagogia, de seguir creciendo y esperando que por hacer más hormigón vayamos a tener más agua. Eso no es verdad. Ya que has hablado de esto de la sequía, ¿cuáles son los principales problemas en torno al agua hoy en España hoy, ¿no? Que creo que es de los países de Europa que está en riesgo de desertificación? Bueno, la desertificación no solo se produce por falta de agua, y también es la erosión. Por ejemplo, de las zonas que están en un proceso de desertificación más amenazante, son zonas que se están regando y que no se deberían regar. Zonas de malas condiciones de suelos salitrosos o de mal drenaje, que se riegan durante unos años porque dan para hacer cosechas, ¿no? Y cuando ya empiezan a no dar cosecha porque se empieza a salinizar la tierra, se levantan las infraestructuras, son grandes empresas donde levantar las mangueras y las bombas no cuesta nada y se van a Marruecos o cualquier otro lado, y ese terreno queda descubierto, desprotegido y erosionable. Cuando llegan las siguientes grandes lluvias, se erosiona ese tierra y cuando se erosiona, ahí se cierra el ciclo de la desertización. ¿Dónde están estas? No, bueno, en el sudeste hay muchas zonas donde se dicen los tiburones lechugueros, les llaman, que hacen lechugas, esas que luego tenemos en cajitas en los supermercados y que producen durante 10, 15 años, se arruina la tierra, levantan las infraestructuras, se van y esa tierra queda desprotegida y en la siguiente gran lluvia, en la siguiente dana, se erosiona y ahí ya queda
erosionado, ya se cierra un proceso de desertización. No es solo, tú puedes tener zonas que llueve muy poquito, si mantienen una cobertura vegetal adecuada a ese territorio, se mantiene capa fértil, será una zona seca, pero no es una zona desértica, ¿no? Bueno, de todas maneras, sí, pues España es una zona semiárida en muchas partes del Mediterráneo, que va a tener todavía más problemas de aridez y por tanto más facilidad para, como incendios forestales que se multiplicarán, etcétera, derivar hacia procesos de desertización. ¿Qué hacer? Bueno, pues una cuestión fundamental es una buena ordenación territorial. Tú no puedes hacer esto que he dicho antes, poner en regadío zonas que tienen problemas de salinización, que se van a abandonar en 10, 12, 15 años y que se van a desertizar, se van a erosionar. Tú no puedes poner en marcha expectativas de crecimiento de regadío donde no vas a tener agua, sobre todo en cambio climático. Por entonces sí que vas a quebrar esa economía y vas a quebrar también la sostenibilidad del territorio. Luego, tener una buena ordenación territorial, en donde el territorio tenga actividades propias de lo que se espera que vamos a tener, sobre todo en particular en disponibilidad de agua, también en disponibilidad de agua para el desarrollo urbanístico. Si nosotros desarrollamos un urbanismo depredador en donde tenemos que hacer césped por todos lados, piscinas y campos de golf, pues lógicamente eso funcionará en años de normalidad. Cuando venga la sequía tendremos quiebra, y quebrará también el propio tejido turístico, ¿no? Luego, por tanto, tenemos que hacer una ordenación territorial y una planificación hidrológica que tenga en cuenta la realidad de lo que tenemos y de lo que vamos a tener con el cambio climático. Eso es fundamental. Preservar los acuíferos, humedales y riberas fluviales, como he dicho antes, ¿no? Como elementos clave digamos, de regulación, de almacén de caudales y de regulación y de ablandamiento de crecidas, ¿no? En caso de crecidas, ¿no? De alguna manera articular un modelo de desarrollo que permita vivir mejor a la gente, pero con una previsión prudente, realista, de la disponibilidad de agua que vamos a tener. No que queremos tener, sino que vamos a tener. Vale, y por último, la última pregunta, ¿qué dirías sobre todo, bueno, ahí cuando estuvimos en el Mar Menor, pues bueno, pues nos comentaron que últimamente habían salido asociaciones de científicos afines al gremio agricultor o industrial, que bueno, que hacían informes como negando el cambio climático, ¿no? Y como, bueno, ya estas posturas más negacionistas del cambio climático que defiende un poco la extrema derecha o que cree que esto es el lobby ecologista que pone freno que es alarmista y pone freno al crecimiento. Antes, completo la anterior, tú lo montas. La otra clave, con y sin cambio climático, pero especialmente con cambio climático, es la calidad. Nosotros podemos tener agua, pero si la hemos contaminado. Por ejemplo, las macrogranjas consumen mucha agua, ok, pero aunque no la consuman, lo que pasa es que contaminan el agua que hay. Por ejemplo, aquí cerca en Huesca, las macrogranjas consumen mucha agua en un territorio que no tiene mucha agua, pero tiene agua, tiene un acuífero. ¿Qué pasa hoy? Que el acuífero está nitrificado. Los pueblos de la Hoya de Huesca, una zona verde relativamente, tienen que ir con camiones de agua. Y en sequía más. Es decir, el problema no es solo de cantidad, es también de calidad. Si nosotros no defendemos y preservamos la calidad de nuestros ecosistemas y de la calidad de las aguas, podemos encontrarnos con problemas de sitios en donde hay agua, pero no es utilizable en los usos que la necesitamos en unas determinadas condiciones. Bien. Respecto al negacionismo, bueno, siempre ha habido, eso no es nada nuevo, lo que pasa es que hoy, según se conoce más, según la ciencia ha establecido ya, vamos a decir, dentro de los protocolos estándares, no revolucionarios, ¿no? De estándares de la comunidad científica, pues consensos difícilmente refutables, ¿verdad? Pues queda más increíble, ¿no? Más irresponsable, ¿no? Que siga habiendo estas posiciones negacionistas y más cuando encima involucran a sectores muy minoritarios. Ahí sí que podemos hablar de sectores muy minoritarios de la comunidad científica, a pesar de que la comunidad científica, vamos a decirlo, y lo dice un científico,
a veces se vende barato, también se vende a intereses, no tanto de dinero como de, bueno, si escribes por aquí, por allá, tendrás acceso a revistas científicas de prestigio, aumentará tu prestigio, ¿no? Y de paso ganarás algún dinerico más, y de eso conozco mucho, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, hombre, hoy hay ya las evidencias se han ido haciendo tan irrefutables, ¿no?, en el cambio climático y en las consecuencias en el tema del agua, que cada vez es más marginal esto del negacionismo en sectores medianamente bien informados. Entre otras cosas, porque esos sectores, cuando dicen lo que a veces dicen, pagados por quien sea, se desprestigian ante sus propios compañeros y compañeras, ante la comunidad científica, ¿no? Yo creo que ese es un buen controlador, el hecho de que exista, por así decirlo, lo que tú publicas, se publica. No queda en un cajón de la Confederación Hidrográfica, ¿no?, muchas veces, ¿no? Entonces, alguien que a estas alturas diga lo que algunos dicen, bueno, pues pierde prestigio científico. Cualquiera que tenga un mínimo de dignidad y un mínimo de aprecio por su prestigio como profesor, como investigador, bueno, se lo tiene que pensar antes de aceptar ese soborno, entre comillas, ¿no? Por lo demás, en la comunidad científica es verdad que hay diversidad de opiniones y de valoraciones en todo. Luego, se puede ir más aquí, más allá, y hay diversidad, no hay una verdad única. Pero, hombre, se van generando, ya digo, a lo largo de las décadas, tardamos demasiado. Pero ya a estas alturas, el IPCC, cuestionar el volumen de datos que ya tenemos, ¿no?, de evidencias que ya se consolidan con el tiempo. Como yo digo, por desgracia, los científicos y los ecologistas que empezamos a denunciar estas cuestiones hacía muchas décadas, por desgracia teníamos demasiada razón. Ojalá no hubiéramos tenido tanta razón. Vale, pues no sé si quieres mandar algún mensaje de cómo crees que debería ser la gestión del agua en el futuro para hacerla sostenible con un cierto bienestar de la gente. Bueno, el consejo principal es poner en la cabina de mando principios éticos básicos. Un principio ético básico es el de la sostenibilidad. Ya no estamos en tiempos del paradigma de dominación de la naturaleza. Estamos en tiempos en donde tenemos que vivir y entender e interpretar adecuadamente el principio de sostenibilidad. No tendremos progreso si no somos capaces de vivir en armonía con esta naturaleza que no sé si Dios o quien sea creó en su día o en su momento, ¿verdad? Principio de sostenibilidad. Y el segundo, necesitamos enfocar el tema de la gestión de aguas desde un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos no significa que todo es derecho humano, no, no. Significa que la prioridad, más allá de la sostenibilidad de los ecosistemas, es el acceso al agua potable y el saneamiento para todos y todas. No necesitamos mucha. Necesitamos agua de calidad, en la que la naturaleza nos provee, en no mucha cantidad. Pero eso debe ser la prioridad. No podemos hablar de escasez de agua en cambio climático, cuando en realidad el mínimo vital que necesita la humanidad, cualquier población, tu familia, para vivir dignamente, que serían 100 litros persona y día, ¿no?, eso no es ni el 4% del agua que sacamos de la naturaleza a diario. Ningún río se seca por sacarle solo el 4%. Luego no tenemos derecho, nadie tiene derecho a hablar de escasez de agua, en el fondo. Cuando se corta el agua a una familia en situación de vulnerabilidad o se permite a comunidades enteras estén bajo situaciones de no acceso al agua potable en nombre de la escasez. No, no. La prioridad debe ser la sostenibilidad y la prioridad de los derechos humanos al agua potable, al saneamiento, por encima de cualquier uso productivo. Si respetamos esos dos principios, podemos organizar una gobernanza del agua razonable, sostenible, en la que una visión de progreso razonable para todos tenga espacio, tenga posibilidades de futuro.